Hola, buen día. Mi nombre es Sandra Viridiana Álvarez Montiel y les voy a hablar acerca del aforo de fluidos. Pero bueno, ¿qué significa el término aforar? Aforar es la medición del caudal de agua en una sección determinada de una conducción, ya sea en un río, un canal, un arroyo, etc. Existen distintos tipos de medidores de caudales y son aparatos que se colocan en las líneas por donde se mueve un fluido para obtener la velocidad o el caudal de la materia que está fluyendo. Estos aparatos tienen algunos factores de elección, que son el rango, pues para una instalación de medición en particular debe conocerse el orden de magnitud general de la velocidad de flujo, así como el rango de las variaciones esperadas. También está la exactitud requerida, que cualquier dispositivo de medición de flujo instalado y operado adecuadamente puede proporcionar una exactitud dentro del 5% del flujo real. También está la pérdida de presión, ya que debido a que los detalles de construcción de los distintos medidores son muy diferentes, estos proporcionan diversas cantidades de pérdida de energía o pérdida de presión conforme el flujo corre a través de ellos. El tipo de fluido también es un factor importante, ya que el funcionamiento de algunos medidores de fluido se encuentran afectados por las propiedades y condiciones del fluido. Una consideración básica es si el fluido es un líquido o un gas, ya que tienen distintas propiedades entre uno y otro. Otros factores que pueden ser importantes son la viscosidad, temperatura, corrosión, conductividad, claridad óptica, entre otros. Y finalmente la calibración. Uh, los datos relacionan el flujo con una variable fácil de medición, tal como una diferencia de presión o un nivel de fluido. Ahora, el primer aparato que vamos a revisar es el canal Partial. Este canal Partial es una estructura hidráulica que nos permite medir la cantidad de agua que pasa por una sección del canal en determinado tiempo. Ahora, bueno, el canal Partial es un dispositivo de flujo primario con una amplia gama de aplicaciones, como son la medición de un canal en canales abiertos, en canales de regadío, puede calcular el caudal en entradas y salidas de plantas de tratamiento de aguas residuales, en canales de vertido y alcantarillado. Algunas ventajas que tienen este canal Partial es la medición sin contacto, ya que suele realizarse con medidores de niveles externos. Además, la velocidad en el canal suele ser suficiente para que haya un efecto de autolimpieza y no se depositen sólidos en el canal. Y finalmente, la pérdida de carga es muy pequeña, por lo cual es una buena opción para medir caudales. Y bueno, su funcionamiento. Un canal Partial provoca a partir de un estrechamiento y un levantamiento en el fondo del canal una aceleración al flujo. De esta manera, el flujo pasa de un régimen subcrítico, es decir, tener profundidades altas y velocidades pequeñas, que sería la energía potencial, pasa de ser subcrítico a uno supercrítico, que sería lo contrario, presenta velocidades y pendientes altas y una profundidad más pequeña, pasando por un calado crítico. Y bueno, el señor Partial encontró después de numerosas contrastaciones la relación entre el calado, que es la altura, y el caudal cuando se dan condiciones de descarga libre. Y pues de ahí se dedujo la siguiente fórmula, que el caudal es igual a la constante K multiplicada por el nivel de agua elevada a un coeficiente. Estos coeficientes K y N se obtienen de tablas y H es la carga del canal. Y bueno, en esta imagen podemos distinguir las partes de un canal Partial. Esta sección B es la anchura de la garganta del canal Partial. El nivel de agua en B es el nivel de agua después de la garganta. La distancia L es la distancia
al sensor de nivel, y el nivel de agua en A es el nivel de agua antes de la garganta. Y bueno, este canal partial consta de 4 partes principales. Primero, la transición de entrada, la sección convergente, la garganta y la sección divergente. La transición de entrada es cuando el piso se eleva sobre el fondo original del canal, con una pendiente suave y las paredes se van cerrando, ya sea en línea recta o circular. En la sección convergente, el fondo es horizontal y las paredes son paralelas. Después, en la garganta, el piso vuelve a bajar para terminar con otra pendiente ascendente de la dirección divergente. Y para un correcto funcionamiento del aforado o de este medidor de caudal, es necesario que el canal no tenga elementos significativos ni inmediatamente antes ni después. Es decir, que no se debe colocar después de una curva. Y bueno, como algo adicional, el factor K y el exponente n no son constantes y dependerán de las dimensiones del canal partial. Estas coeficientes, como les mencioné, se pueden calcular desde tablas, y aquí hay un ejemplo de alguna, en donde interviene el tamaño de la garganta, el nivel mínimo, el caudal y el nivel máximo. Y bueno, aquí está el coeficiente K y el coeficiente N. Después, la fórmula es válida cuando hay condiciones de caudal libre, cuando el nivel de B es mayor cuando el nivel de B es menor, a 0.6, y eso multiplicado por el nivel de A. Y finalmente, en función del canal partial, podemos medir diferentes rangos del caudal. El siguiente dispositivo del que les voy a hablar va a ser el medidor Venturi. Este medidor Venturi está dentro de la clasificación de los medidores de cabeza variable. El principio básico de estos medidores es que cuando una corriente de fluido se restringe, su presión disminuye por una cantidad que depende de la velocidad de flujo a través de la restricción. Por lo tanto, la diferencia de presión entre los puntos antes y después de la restricción puede utilizarse para indicar la velocidad del flujo. Bueno, el tubo Venturi se encarga de medir el gasto del fluido a partir de una diferencia de presión entre el lugar por donde entra la corriente y el punto de mínima sección del tubo. El medidor Venturi es uno de los dispositivos más precisos para medir el gasto en tuberías, pero tiene la desventaja de tener un costo elevado. Además, causa una muy baja pérdida de carga, y con las precauciones debidas se puede usar para líquidos con determinadas concentraciones de sólidos. Y bueno, el tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por él un fluido, y en esencia esta es una tubería corta recta o garganta entre dos tramos cónicos. La presión puede variar en la proximidad de la sección estrecha y restringe el flujo en la boca para incrementar la velocidad del fluido, y mide las diferencias de presión entre el flujo sin restricciones y el flujo restringido. La principal ventaja del Venturi es que solo pierde entre un 10 y un 20% de la diferencia de presión entre la entrada y la salida, y tiene un margen de error del 0.5%. El tubo Venturi se compone de 3 secciones, que es la entrada, la garganta y la salida. La sección de la entrada tiene un diámetro inicial igual al diámetro de la tubería y una sección cónica convergente que termina con un diámetro igual a la garganta. Y la salida consiste en una sección cónica divergente que concluye con el diámetro de la tubería. Y bueno, la composición de un tubo Venturi se las muestro a continuación. Aquí está el diámetro de la tubería, contiene su sección de entrada, su toma de alta presión, su diámetro de la garganta, la sección de la garganta, la toma de baja presión y la sección de salida. Y bueno, algunos requerimientos
son que el flujo que entra al Venturi debe ser uniforme y por lo tanto un largo tramo continuo con tubería recta, aguas arriba y aguas abajo de la localización del Venturi es deseable para mejorar la precisión en la medición del flujo. Y los requerimientos de la tubería recta dependen del accesorio aguas arriba del medidor. Bueno, el tubo Venturi clásico puede construirse de cualquier material, incluso de plástico. Y cuando el tubo Venturi es pequeño, el medidor puede fabricarse mediante una pieza fundida y para tamaños un poco más grandes de 8 a 24 pulgadas, su construcción puede ser mediante la soldadura de piezas separadas. Y bueno, finalmente les muestro la demostración matemática que se puede seguir para calcular el caudal en un tubo Venturi. Estas ecuaciones son válidas solamente para fluidos incompresibles en el caso de los líquidos. Y bueno, partimos de la ecuación de la energía y la ecuación de la continuidad utilizando las secciones 1 y 2 del tubo. Bueno, se realizan distintas simplificaciones y también se parte de que el gasto es igual al área por la velocidad. La diferencia entre Z1 y menos Z2 es muy pequeña y por lo tanto puede despreciarse. Sin embargo, puesto que tenemos ya al final que el gasto es igual al área por la velocidad en la sección 2, puede quedar despejada como el área 2 por el coeficiente de velocidad que está en función del número de Reynolds multiplicado por la velocidad despejada. El siguiente dispositivo es el tubo Pitot y este tubo está dentro de los fluxómetros de velocidad, que quiere decir que miden la velocidad de un fluido en un lugar específico más que una velocidad promedio. Se define como un tubo hueco puesto de tal forma que los extremos abiertos apuntan directamente a la corriente del fluido y el fluido que está dentro de la punta del tubo se considera como estacionario o estancado y es llamado punto de estancamiento. Tiene algunas aplicaciones como medir la velocidad de un fluido, pero también puede utilizarse para el tratamiento de agua y distribución, planta de procesamiento del gas y en la industria química y petroquímica. En cuanto a su funcionamiento, se genera una presión mayor que la presión de la corriente del fluido antes de llegar al tubo Pitot, debido a que el fluido es obligado a pararse por un objeto estacionario. Y cuando un fluido en movimiento es obligado a pararse debido a que se encuentra este objeto, se genera una presión mayor que la presión de la corriente, por lo que la magnitud de esta presión incrementada se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. Esta se puede calcular a partir de la diferencia entre la presión estática y la presión dinámica por el principio de Bernoulli. Y la demostración se realiza mediante el balance de energía entre el punto 0 y el punto 1, pero la velocidad en el punto 1 es igual a 0, ya que el fluido está estancado. Por lo tanto, nos quedaría la expresión menos la velocidad en el punto 0 sobre 2 más delta P sobre la densidad igual a 0. Y si consideramos que hay fricción, puede agregarse el coeficiente de fricción o el coeficiente del tubo Pitot, que es aproximadamente 0.98. El siguiente dispositivo son los vertederos. ¿Y cómo se define un vertedero? Un vertedero es un dique o pared que representa una escotadura de forma regular a través de la cual fluye una corriente líquida. Este vertedero puede interceptar la corriente causando una elevación del nivel aguas arriba y puede emplearse para controlar los niveles o para medir los caudales, que pueden llamarse los vertederos de medida. Y bueno, hay cierta terminología para los vertederos y a continuación se definen los términos comúnmente utilizados en la descripción de los flujos a través de vertederos.
La letra B minúscula simboliza la longitud de la cresta del vertedero y la B mayúscula el ancho del canal de acceso. La H significa la carga del vertedero, es el desnivel entre la superficie libre de aguas arriba y la cresta del vertedero. La letra A es la carga sobre la cresta. La P es la altura o cota de la cresta, referida al fondo del canal. La Z es el espesor de la lámina de agua, aguas abajo del vertedero. La letra L mayúscula es la distancia mínima, aguas arriba del vertedero, a la cual se le coloca el medidor de niveles. Y la letra E minúscula es el espesor de la pared del vertedero. Finalmente, la H mayúscula es el espesor de la lámina de agua, aguas arriba del vertedero. El caudal descargado de un vertedero se puede expresar en función de la carga del mismo, quedando como función el caudal es igual a la función de el caudal descargado del vertedero. Bueno, se pueden clasificar de acuerdo al espesor de la pared, y la primera clasificación es la pared delgada. Esta se encarga principalmente de medir los caudales y como característica es que son muy precisos, teniendo una precisión, puede calcularse como el espesor sobre el caudal y es menor a 0.67. La cresta es horizontal para obtener una mayor precisión. Además debe tener la pared de aguas arriba vertical y debe ser perpendicular a la corriente. Además, la superficie de contacto entre la lámina líquida vertiente y un vertedero de pared delgada es una línea constituida por una arista viva, que es la cresta. Puede ser practicada en una placa de unos 5 milímetros de espesor, que puede ser de distintos materiales. Asimismo, la exactitud de la medida del caudal exige que el vertedero esté bien ventilado, pues esta ventilación tiene por objeto introducir aire debajo de la lámina vertiente, y la lámina adherida en un vertedero no ventilado puede crear succión y es una causa por la cual se obtienen errores en la determinación de caudales. A su vez, la pared delgada tiene una subclasificación de acuerdo a su forma geométrica. Existen rectangulares, triangulares, trapezoidal y de sutro, o conocido como proporcional. El rectangular tiene un nivel de error entre el 3 y 5%. Su superficie inferior de la lámina ventilada correctamente y es sencillo de construir. Aquí les presento la fórmula para calcular los caudales y, como podemos ver, tiene una forma rectangular. El siguiente es el triangular, que se utiliza más para descargas pequeñas. Es eficiente, pero con una gran pérdida de carga, pues tiene menos de 110 litros por segundo y el vértice inferior está a 90 grados. Y igualmente les presento la fórmula para calcular el caudal. El trapezoidal también es conocido como el vertedero de Chipolletti. Tiene una relación 1:4 y es una construcción algo difícil, por lo cual es el menos utilizado. Y finalmente el sutro o el vertedero proporcional tiene la característica de que el gasto es igual a la carga. Se utiliza también para canales pequeños o en desarenadores de flujo horizontal y su velocidad de descarga es constante. La siguiente clasificación es los de pared gruesa, en donde el cociente del espesor sobre la carga es mayor a 0.67. Dentro de ese rango se le puede considerar como pared gruesa.
Los integrantes, bueno, la pared gruesa representan principalmente a una presa y otras estructuras hidráulicas. Se utilizan para controlar los niveles del agua y en ocasiones también se utilizan para medir caudales. Sin embargo, para esa medición se utilizan más los de paredes delgadas. Y tiene una superficie de contacto grande, pues la superficie de contacto entre la lámina líquida vertiente y un vertedero de pared gruesa es relativamente grande. También tiene una subclasificación de acuerdo a sus formas geométricas. Están las rectangulares de arista viva, la cresta redondeada y talud vertical, la cresta redondeada y talud inclinado aguas abajo, la de cresta elíptica y talud inclinado aguas abajo y finalmente el vertedero cimáceo o de Krieger. El último dispositivo que se utiliza para la medición de caudales son los orificios. Estos orificios se definen como la abertura de forma regular que se practica en la pared o en el fondo de un recipiente. Puede ser abierto de manera abrupta o puede ya estar abierto y posteriormente ponerle líquido. Puede clasificarse de 3 maneras, de acuerdo a su espesor de la pared y la dimensión del orificio, por contacto de la vena líquida o la ubicación del orificio. Nos vamos a centrar especialmente en el espesor de la pared y la dimensión del caray. Bueno, al igual que los vertederos, se clasifican en pared delgada o gruesa. En la pared delgada hay un contacto en forma de línea en todo el contorno y tiene un espesor menor a 1/2, que es menor a la dimensión del orificio. Y dentro de la pared gruesa hay un contacto en forma de superficie o plano y su espesor es mayor a 3 la dimensión del orificio. Y bueno, la pared delgada. En esta pared delgada existe una sección contraída a medio diámetro del orificio de la pared. En esta sección contraída existe un coeficiente de contracción que se puede calcular como el área contraída entre el área del orificio de la pared. Asimismo, por la aplicación de Bernoulli se calcula la velocidad de salida del agua, que solo es teórica, pues intervienen pérdidas de energía como las fuerzas viscosas o las fuerzas de inercia que dependen del número de Reynolds. Y es por ello que a esta velocidad se le debe agregar el coeficiente de velocidad. Y bueno, como sabemos, el caudal es igual a la velocidad por el área y bueno, tendrá que existir, bueno, dependerá de la carga y del diámetro del orificio. Si el número de Reynolds es mayor a 10 elevado a la 5, los coeficientes tendrán ciertos valores. El coeficiente de contracción será igual a 0.605, el de velocidad será igual a 0.99 y el de gasto será de 0.6. Eso solo si el número de Reynolds es mayor a 10 elevado a la 5. Y bueno, finalmente los de pared gruesa se caracterizan por no tener contracciones en el área. Además, la velocidad se obtiene de la misma manera que en el orificio de la pared delgada, aunque la presión inicial es igual a la presión atmosférica y, sin embargo, existe. Y finalmente la pared gruesa. La velocidad de salida de este flujo se puede obtener de la misma manera que en el orificio de la pared delgada. Y sus características son las siguientes. La presión inicial es igual a la presión atmosférica y no existe una contracción en el flujo del chorro. Sin embargo, existe una contracción al reducirse el diámetro, pero después el flujo ocupa el volumen del tubo y se descarga a tubo lleno porque en la sección contraída se genera un vacío parcial debido a que la presión es menor a la presión atmosférica.
e incrementa el valor efectivo de la carga, por lo que se puede decir que hay una succión. Y en esta pared también pueden existir pérdidas en el flujo a través del orificio y se pueden calcular con la fórmula que les presento. Y bueno, este podría ser un ejemplo de pared gruesa, en donde la presión es menor a la presión atmosférica y la contracción se da en el vértice indicado con la letra C, pero finalmente el fluido va a ocupar ese volumen después de la garganta y va a poder salir sin ninguna contracción. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.